este vídeo vamos a hablar de dónde proviene el Makiwara, para qué sirve, su estructura, beneficios y posibles lesiones. Me llamo David y este es mi canal, Escuela de Karate Online. Comencemos. ¿Sabías que el Makiwara significa literalmente cuerda enrollada? Y que proviene de las islas Ryukyu, antiguamente conocida como cuerda de mar, de las cuales la isla más grande es Okinawa. Okinawa tenía muy buenas relaciones comerciales con China, hecho que influyó en la proliferación de las artes marciales nativas, implementando los sistemas chinos al suyo. No se sabe realmente quién fue el inventor del Makiwara, ni quién lo introdujo en el karate, debido al secretismo que envolvía a este arte marcial, ya que no se han encontrado documentos escritos de ciertas fechas anteriores a la introducción del karate en Japón. La transmisión de conocimientos, recordemos que se realizaba de maestro a alumno. Algunos historiadores lo han relacionado con la práctica del Kenjutsu, practicado por el clan samurái Satsuma cuando invadió Okinawa en el año 1609, ya que estos utilizaban rollos de paja para perfeccionar su técnica. Dentro del karate, según los antiguos maestros, existen 4 fases a practicar. Primero Kihon, Kata, Kumite y Hoyo-Undo. El Makiwara forma parte del Hoyo-Undo, que significa ejercicios complementarios. Excepto el Makiwara, muy pocos de los elementos del Hoyo-Undo tradicional pasaron de Okinawa a Japón en los primeros años del siglo XX, ya que el karate comenzó a expandirse en Japón a principios de este mismo. ¿Para qué se usa? Primero, maticemos que existen diferentes tipos de Makiwara, el plano y el cilíndrico, o Ude Makiwara, del que ya hablaremos en otro vídeo. Dentro del plano, que es del que voy a hablar hoy, nos encontramos actualmente 2 categorías: flexible, especial para nudillos, muñeca y demás partes de golpeo, y reducir la sensación de golpe en cada impacto. Este no ofrece mucha resistencia y no genera ningún tipo de lesión, si se utiliza con conocimiento y precaución. Y el rígido, este sí ofrece mucha resistencia en cada golpe, y se tiene que tener una técnica más depurada, precisión y acondicionamiento previo. No es aconsejable para principiantes utilizar este tipo de Makiwara. Golpear el Makiwara es uno de los ejercicios más básicos del karate, actualmente un poco en desuso. Aquellos que han golpeado un Makiwara y un sako sabrán de lo que estoy hablando. No es la misma sensación de penetración ni de impacto. El Makiwara no solo nos ofrece la posibilidad de fortalecer las partes que golpean, sino que también nos ofrece el acondicionamiento necesario de las partes secundarias que intervienen. Podemos golpear el Makiwara usando puño, codo, rodilla, pie y mano abierta. Otro aspecto importante es el conocimiento del Mai, distancia, ya que nos obliga a estar a la distancia correcta, para que nuestro golpe no solo impacte, sino que atraviese el blanco. Respiración, también nos obliga a centrarnos en nuestra respiración, para que coincida con el momento del impacto del golpe. Concentración, tenemos que estar muy concentrados a la hora de golpear el Makiwara, para no sufrir lesiones como erosiones, ya que si el golpe no es preciso, resbalará, causándonos pequeñas heridas. Uso de la energía corporal para golpear si lo hacemos de forma estática, centrándonos en el impulso del pie, pierna, cadera, tronco, brazo y finalmente puño. El acondicionamiento, recordemos que es una parte importante en toda arte marcial. Construcción. Os voy a hablar del tradicional, ya que existen muchas maneras de construir un Makiwara hoy en día. Podéis consultar un montón de vídeos de internet. La madera. Según los antiguos maestros, el Makiwara debe ser flexible para absorber parte de la energía del impacto y que ésta no rebote en nuestro cuerpo. Según Funakoshi Sensei, el poste debe tener en la parte alta 1,6 centímetros y en la base 9 centímetros de grosor. El mejor material para el poste de golpeo es el ciprés japonés, porque es flexible y fuerte a los elementos. Sin embargo, puede utilizarse el cedro. Para que os hagáis una idea, en Japón se cultiva el ciprés japonés por su madera de muy alta calidad, donde se usa como material para construir palacios, templos, santuarios, teatros y baños. Según Morio Gaona Sensei, tenemos que usar la madera elástica. La madera empleada en Okinawa se llama shiza.
La altura. Nos recomiendan aproximadamente 2,1 metros, pero recordemos que está enterrado. Si optáis por enterrarlo, es importante pintar el área, que se entierra con algún barniz, pintura resistente o quemarla ligeramente para protegerla de la putrefacción. La longitud debe variar según la altura de la persona, siendo la correcta un poco inferior a la de los hombros, cuando adoptamos un Sanchin-dachi o un Zenkuchu-dachi. La parte de golpeo. Antes de nada, mencionar que la paja es enemiga del agua y de la humedad. Si está en el exterior, se tiene que proteger. Según Funakoshi Sensei, el almohadillado se hace colocando paja entrelazada alrededor de un núcleo de paja. Cuando esté acabada, la parte de golpeo debe ablandarse con un mazo. Según Morihei Gaona Sensei, en el pasado en Okinawa, la gente solía construir el área de ataque del makiwara usando una cuerda de paja. Cuando estaba acabada, ablandaban con un mazo. La gente solía decir que la paja enrollada en el makiwara era la mejor, porque la paja actúa como antiséptico sobre la piel magullada, ayudando también a endurecer la piel de los nudillos con mayor rapidez. Pero por otro lado, la cuerda de paja no dura mucho, desgastándose o rompiéndose fácilmente. Otro punto negativo respecto a la paja es que ennegrece la piel y la hace repugnante. Ahora el makiwara se hace a veces con caucho negro. El caucho debe ser más blando que el empleado para neumáticos de automóvil. El mejor es el caucho de 0,3 centímetros de espesor. También actualmente se usa con frecuencia cuero para el área de ataque del makiwara. No es demasiado duro y no magulla mucho la piel de los mismos en comparación con otros materiales. Uso y práctica. Antes de nada, ambos maestros, por no decir casi todos, coinciden que el acondicionamiento debe ser progresivo, como casi todo en la vida. La progresión debería ser esta. Si lo vais a construir, colocar una esponja o caucho entre la tabla y la cuerda enrollada. Calentar bien antes de comenzar articulaciones y musculatura. Antes de golpear el makiwara hay que asegurarse de que esté en buen estado. Debemos asegurarnos de que su superficie es lisa y no tiene desperfectos. Proteger el área de golpeo si es dura, con un paño de algodón si sois principiantes o no habéis golpeado el makiwara nunca. No intentar golpear el makiwara como si fuese un saco de boxeo. Debemos buscar una posición cómoda, a ser posible estática, para golpear y encontrar la distancia correcta de golpeo. Recomiendo no golpear el makiwara ni a un 50%. Lanzaremos unos cuantos golpes a baja potencia, a modo de calentamiento. Cuando podamos golpear el makiwara suave y rítmicamente, debemos añadir más potencia a nuestros golpes. Posibles lesiones. Por mi parte no golpeo el makiwara a diario. Dejo una recuperación ósea y muscular, como si estuviese haciendo cualquier otro deporte. En el caso de que se haga una pequeña herida en la piel, es aconsejable no golpear el makiwara hasta que ésta se haya curado por completo, pudiendo golpear con otras partes del cuerpo. No hace falta tenerlo aparcado por completo. Las heridas las trataremos como cualquier otra. Lavar con agua y jabón y utilizar un antiséptico. También hay disponibles muchas pomadas que ayudan a la cicatrización. Y esto es todo. Si os ha gustado, dame un like y comparte, ayúdame a mejorar y a crecer. Domo arigato gozaimashita. Os.